Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más de Ser Historia, repasando el contenido de historia para la selectividad de Cataluña. Y hoy lo que nos ocupa es un nuevo tema, el inicio de un nuevo tema, que es el de la crisis de la restauración. Esta restauración que, como sabes, que empieza en el que empieza en el 1875 y acaba en el 1931, la dividimos en dos porque hay dos etapas muy diferenciadas. El punto de inflexión o el punto de cambio de una etapa a otra lo consideramos que es el 1898. Y, por lo tanto, esta segunda parte de la restauración comenzaría en el 1898 y acabaría en el 1931. ¿Qué es lo que veremos hoy? Lo que veremos hoy simplemente es los intentos por reformar el sistema y la oposición a estas reformas. ¿Qué quiere decir las reformas a este sistema? Bien, como te acuerdas, todo esto viene por la crisis del 98 que te explicaba. A raíz de la pérdida de las colonias de Cuba, de Filipinas, de Guam y de Puerto Rico, España entra en una crisis, tanto económica como ideológica, del ejército, moral, política, por todas las corrupciones que se estaban llevando a cabo, y esto hace que haya la necesidad de replantearse un poco el sistema político. Y hay un primer intento de reformar el sistema. De hecho, en el 1899 tenemos un nuevo presidente, que es Silvela. Silvela, que es del lado de los conservadores, intenta llevar a cabo una serie de reformas. Por ejemplo, intenta dar un poco más de autonomía o diseña un plan de autonomía para las provincias y para los ayuntamientos que hay en España. Lo que sucede es que esto no va a ser suficiente. ¿Por qué no va a ser suficiente? Porque Silvela tiene un gran hándicap, y es que tiene muchas deudas. España se encuentra en un momento en el que acumula muchas deudas económicas, y estas deudas económicas se solucionan recaudando más dinero. En aquella época no había euros, pero ya me entendéis, creando nuevos impuestos y subiendo los que ya había. Claro, cuando tú a un empresario le dices, oye, España ha perdido una guerra y tú tienes que pagar los impuestos para que el Estado recaude más dinero, los empresarios que te dicen, pues que no, porque no puede ser que por perder una guerra los empresarios tengan que pagar más, o sea, que los del pequeño comercio tengan que pagar más impuestos. Y esto es lo que genera un suceso que es el tancament de caixes. En este mismo año, estamos en el 1899. ¿Qué es el tancament de caixes? El tancament de caixes es cuando los empresarios, cuando los burgueses, cuando los pequeños comerciantes, sobre todo de Barcelona, de otros núcleos urbanos de Cataluña, pero sobre todo de Barcelona, se niegan a pagar estos nuevos impuestos y estas nuevas subidas de impuestos. Al negarse a pagar, el gobierno central, ¿cómo reacciona? Pues lo que dice es, el que no pague, embargado. Le embargamos su negocio. Ahora bien, tú como gobierno central dices esto, pero esta orden de embargo se la tienes que decir a los alcaldes. Y el alcalde de Barcelona, por ejemplo, ¿quién era? Pues el alcalde de Barcelona era Bartomeu Robert. ¿Cuál es el peligro de Bartomeu Robert? Que Bartomeu Robert no es de los partidos dinásticos, es de la Lliga Regionalista. Y Bartomeu Robert, de hecho, como alcalde de Barcelona, se niega a ejecutar estas órdenes de embargo. Y como se niega, se ve obligado a dimitir. En el momento en el que Bartomeu Robert dimite como alcalde de Barcelona porque no está de acuerdo con el embargo a estos pequeños comercios, a estos medianos comercios, dimite y los empresarios hacen una huelga. Una huelga que ya te puedes imaginar cómo reacciona el gobierno. Hombre, pues si el gobierno anteriormente había reaccionado con embargos, pues ahora a la huelga, ¿cómo va a reaccionar? Pues con represión, pegando palos, porque es lo fácil. Pues venga, ya la tenemos liada. Esta situación de aquí, ¿qué provoca? Esta situación de aquí provoca que los burgueses, es decir, la gente que tiene pasta en Cataluña, se va a sentir traicionada por los partidos dinásticos. Y por lo tanto, ya no va a mostrar apoyo por los partidos dinásticos, sino que ahora los burgueses, la gente con pasta, va a mostrar simpatía por el catalanismo, concretamente por la Lliga Regionalista, que es el Partido Conservador, es el partido conservador de Cataluña y el principal partido de aquella época. Por lo tanto, se van a desligar de los partidos dinásticos y se van a posicionar a favor de los partidos catalanistas, concretamente de la Lliga Regionalista.
Y obviamente este intento por decir, no, queremos hacer las cosas bien, queremos reformar el sistema. Pues hombre, con represión y con embargos vas a reformar el sistema. No te creo. No te creo, pero no pasa nada. ¿Qué quiere decir que no pasa nada? Porque vamos a tener una nueva oportunidad para ver si el sistema se regenera o no. ¿Qué nueva oportunidad vamos a tener? Pues mira, que en el 1902 pasa una cosa muy positiva para intentar reformar el sistema de España. Y es que cumple 16 años Alfonso XIII. Como Alfonso XIII cumple 16 años, ya tenemos un nuevo rey. Y aparte de tener un nuevo rey, se nombran dos nuevos líderes políticos, tanto el Partido Conservador como el Partido Liberal. En el Partido Conservador, lo pongo aquí abajo para que se vea mejor, ahora explico lo de 1904. De los conservadores tenemos a Maura, y luego en el 1910 tendremos a los liberales con Canalejas. Hay que decir que son liderazgos que no tienen nada que ver con Sagasta y con Cánovas. Decíamos en el tema 1 que Sagasta y Cánovas eran líderes con mucha personalidad, con un exceso de personalidad. Que esto hacía que los sucesores seguramente tuviesen problemas. Efectivamente, dentro del seno del Partido Conservador y dentro del seno del Partido Liberal habrá muchas disputas para ver quién se hace con el poder. Pero sí que los personajes que consideramos más importantes es Maura y Canalejas. Entonces vamos a ver qué intentan hacer estas personas. Maura, sobre todo de Maura tienes que tener unos conceptos claros, unas ideas claras. Que uno es la revolución desde arriba y otro el de las masas neutras. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir revolución desde arriba? Él considera que la revolución que tiene que haber en el sistema político se tiene que hacer desde arriba. Tienen que ser los políticos quienes reformen el sistema político. Porque si las reformas son desde abajo, es decir, las hace el pueblo, puede acabar muy mal la cosa. Por lo tanto, mejor que siempre las revoluciones o las reformas políticas se lleven desde arriba, sean los políticos quienes reformen el sistema. Y para eso necesitas apoyo, un apoyo social, porque si no te apoya la gente tú no puedes hacer reformas. ¿Y este apoyo social de dónde lo iba a sacar Maura o cuál era su idea? Convenciendo a las masas neutras. En aquella época, por falta de hábito democrático, la gente no se solía meter mucho en temas políticos o tenía pocas ganas de meterse en temas políticos por falta de costumbre más que nada. Y por lo tanto había mucha gente apolítica. ¿Cuál era el plan de Maura? Pues convencer a estas masas neutras para que le dieran apoyo. Y así si convence a estas masas neutras tendrá mucho apoyo para hacer una revolución del sistema político. Porque así además pues, podrían crear un Estado fuerte, un Estado consolidado, un Estado con mucho apoyo social de estas masas neutras que él se las pondría a su favor. ¿Y esto cómo se materializa? Pues por ejemplo, esto se materializa en el 1907 con la ley electoral. Una ley electoral que pone trabas, por ejemplo, a la corrupción que había en aquella época en cuanto al sistema electoral, pero no se acaba del todo, ¿eh? Es decir, hay aún ciertas trampas políticas, sobre todo en el ámbito rural. Pero ¿qué es lo importante de esta ley electoral? Que surge un concepto que es el de sufragio obligatorio. ¿Qué es el sufragio obligatorio? Es obligar a la gente a que vote. ¿Y cómo obligas a la gente a votar? Pues lo que se hizo en aquella época. La gente que no votase tendría un 2% más de impuestos para pagar. Se dice que este 2% de impuestos más a pagar nunca se llevó a cabo, pero la idea era esta. Claro, si tú le dices a la gente es que si no votas vas a pagar un 2% más de impuestos, pues la gente ¿qué hace? Votar. De esta manera estás haciendo que las masas neutras cada vez sean menos neutras y las obligues a que se posicionen a favor de un partido político u otro. ¿Qué más cosas? También se hizo una ley para reformar la autonomía, es decir, el poder, para dar más poder a los ayuntamientos y a las diputaciones, es decir, a las provincias, para un poco satisfacer un poco las demandas. No es lo que quería el nacionalismo catalán, por ejemplo. El nacionalismo catalán busca la descentralización. No es todo el poder que ellos querían, pero bueno, es un primer intento dar un poquito de poder más. Otra cosa que se hace, intentar impulsar el sector primario y el secundario, es decir, la agricultura y la industria, porque consideran que ya que esto de subir impuestos no funciona demasiado bien, pues hombre, a lo mejor si cogemos y reactivamos la economía mejorando el sector primario y secundario, a lo mejor hacemos que la economía funcione y no sea necesario crear nuevos impuestos o subir impuestos. Y por último, hay mejoras sociales, hay un poco de concienciación con las dificultades en el mundo obrero. No hay una gran concienciación, pero ya hay
un paso, con leyes de inspección del trabajo, por ejemplo, leyes para el descanso dominical, el descanso como día festivo de los domingos. Esto en cuanto a los conservadores. Pero ¿qué sucederá? El gobierno de Maura, ¿cuándo acaba? El gobierno de Maura acaba a raíz de cuando en el 1909 sucede la Setmana Tràgica, que ya veremos que es una liada bastante gorda, y Maura acaba dimitiendo a raíz de la represión que lleva a cabo en esta Setmana Tràgica. Y después, quien estará en el gobierno de España serán los liberales de la mano de Canalejas en el 1910. Por eso te ponía esta fecha aquí. ¿Qué es lo que sucede con los liberales? ¿Qué llevan a cabo? Los liberales sobre todo tienen dos ideas. Una, limitar el poder de la Iglesia, y dos, mejoras sociales, reformas sociales. ¿Cómo limitamos el poder de la Iglesia? Sobre todo, una, reformando el sistema, presupuestario, el sistema financiero de la Iglesia, dándole menos dinero a la Iglesia, y dos, con una ley en el 1910, que es la ley del candado. Y esta ley del candado prohíbe a que se instalen nuevas órdenes religiosas en España. En cuanto a mejoras sociales, ¿qué se hace? Pues mira, en cuanto a mejoras sociales tenemos un impuesto progresivo, que ahora te explico lo que es, y en el 1912 la Llei de Llevas o Ley de Reclutamiento. ¿Qué es esto del impuesto progresivo? Pues que tiene que haber un impuesto progresivo en el sentido de que los que tengan más paguen más. ¿Por qué es progresivo? Porque este impuesto va aumentando según tu nivel de renta. Cuanto más dinero tengas, más pagarás. Esto lleva consigo la queja de las clases, sociales con cierto estatus económico, es decir, la gente que tenía pasta. Pero la gente que tiene pasta también se va a quejar por esto, por la ley de reclutamiento de 1912. ¿Por qué? Porque hasta este momento, tú antes, si te llamaban para hacer el servicio militar o para ir a la guerra, podías pagar y librarte de ir. Por lo tanto, ¿quién acababa yendo al servicio militar o a la guerra? La gente pobre, la gente obrera. Y con esta ley se prohíbe que tú puedas pagar y librarte. Por lo tanto, con esta ley, si a ti te llaman para hacer el servicio militar, si a ti te llaman para ir a la guerra, tú tienes que pringar e ir. Por lo tanto, hay una igualdad entre todas las clases sociales y económicas en este sentido. También lo que luego se hará un poco al margen como reforma política es la ley de mancomunidades. Pero la ley de mancomunidades sucede que se frena. ¿Por qué se frena la ley de mancomunidades? Se frena porque un anarquista asesina a Canalejas en 1912. Esta ley se frenará, pero la recuperará y la pondrá en marcha el siguiente presidente, que se llama Dato. Así que, ojo al dato. De hecho, en Cataluña se va a hacer una mancomunidad. La mancomunidad, que es como el germen de lo que hoy en día sería un gobierno autonómico. Por ejemplo, Cataluña en el 1914 decide mancomunarse. ¿Qué quiere decir? Unir provincias. Unir la provincia de Barcelona, Lleida, Girona y Tarragona. Por lo tanto, esta ley de mancomunidades permite esto, que las diputaciones, que las provincias se puedan unir y tener un poco de poder y decidir cosas de manera conjunta. Como digo, en 1912 esta ley se para porque asesinan a Canalejas, pero Dato la vuelve a impulsar luego más tarde. Y te decía que en Cataluña se crea la Mancomunidad de Cataluña en el 1914. Esto en cuanto a las reformas. ¿Sí? Esto en cuanto a las reformas. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Los que están en contra de esto, las fuerzas de oposición a este sistema que se ha instaurado. ¿Y qué grupos de oposición nos encontramos? Pues mira, nos encontramos sobre todo 4 grandes grupos. ¿Qué 4 grandes grupos? Pues mira, vamos a ello. A ver. Vamos primero con los fáciles, ¿sí? Primero, el primer grupo. Los nacionalistas. Nacionalistas, por ejemplo, en el País Vasco con el Partido Nacional Vasco de Sabino Arana. Por ejemplo, también en Galicia con la Liga Galega. Y como ya bien sabes, en Cataluña con la Lliga Regionalista. Y la Lliga Regionalista, que tendrá por un lado a Enric Prat de la Riba, que por cierto será presidente de la Mancomunidad de Cataluña, y el portavoz de la Lliga Regionalista en Madrid, Francesc Cambó. ¿Vale? Por lo tanto, aquí los nacionalistas, visto esto,
lo desarrollaremos en apartados posteriores, o sea que, calma. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, un segundo grupo, los republicanos. Y los republicanos tienen un partido que es Unión Republicana de Nicolás Salmerón, creado en el 1903. Nicolás Salmerón, líder de Unión Republicana, 1903. ¿Qué sucede con este partido político? Este partido político tiene gran influencia en las ciudades. ¿Por qué tiene gran influencia en las ciudades? Ojo a esto, porque el caciquismo está en el ámbito rural, no en el ámbito urbano. Hemos dicho que siguen habiendo trampas electorales, no tantas como antes, pero los caciques siguen ejerciendo, digamos, su poder y su fuerza. Pero claro, los caciques están en el ámbito rural porque son los dueños de las tierras, no están en las ciudades. Por lo tanto, los republicanos van a crecer mucho en las ciudades, porque en las ciudades no tiene esta área de influencia los caciques, ni el caciquismo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que Unión Republicana en un momento dado hace una coalición con Solidaritat Catalana, que ya verás lo que es. Es una coalición de partidos de izquierdas, de partidos catalanistas, no de izquierdas, de partidos catalanistas. En el momento, y ya verás de dónde surge y el cómo. Pero ¿por qué te explico esto ahora? Porque en el momento en el que estos hacen una coalición, Unión Republicana con Solidaritat Catalana, de Unión Republicana huye gente. Concretamente el que huye es Alejandro Lerroux. Ojo al dato que este tío es importante. Y Alejandro Lerroux en el 1908 va a crear el Partido Republicano Radical. Ojo al tejo. Alejandro Lerroux, Partido Republicano Radical, ahora ni fu ni fa, ¿vale? Pero en la Segunda República, en el tema de la Segunda República, ojo al dato, Alejandro Lerroux, Partido Republicano Radical. Es un tío populista y anticatalanista. Surge de Barcelona, De hecho, después de la Semana Trágica, que ya verás lo que es, insisto, se va a Madrid y establecerá ya un partido político de ámbito estatal así fuerte. Y aquí es un mindundi, por así decirlo, pero a base del anticatalanismo y a base del populismo se va a ganar una gran fuerza. Y en la Segunda República dará mucho que hablar este personaje. Por lo tanto, tenemos dos partidos políticos, Unión Republicana y Partido Republicano Radical. Esto como segundo grupo. Como tercer grupo, no podía faltar. Carlismo. Siempre dando por saco. ¿Qué le pasa al carlismo? Desde 1909 tiene un nuevo candidato a la línea sucesoria al trono, que concretamente es Jaime de Borbón. Y Jaime de Borbón va a hacer una cosa que está muy bien, y ahora te explico. Claro, en estos años, concretamente de 1914 a 1918, ¿qué es lo que sucede? Primera Guerra Mundial. ¿Y qué pasará? Que habrá gente del carlismo que mostrará simpatía por las ideas alemanas, por las ideas de Alemania. Y Jaime de Borbón va a decir, frena. Nosotros no estamos a favor de Alemania, nosotros somos del bando de los aliados de Francia. Y automáticamente, ¿qué sucede? Que la gente que daba apoyo a Alemania dentro del carlismo se va. ¿Entre ellos quién? Pues Vázquez de Mella. Este buen hombre será el que en el 1919, justo después de la Primera Guerra Mundial, va a fundar el Partido Católico Tradicionalista. Un partido ultraconservador, incluso de extrema derecha, podríamos decir, con tintes autoritarios. Vázquez de Mella, 1917, escisión del carlismo. Y esta sería un poco la situación dentro del carlismo, o sea que republicanos divididos, carlismo dividido, nacionalistas, pues cada comunidad autónoma, cada región tiene el suyo. Claro, con eso os podemos hacer una idea, porque ahora incluso cuando veamos movimiento obrero, ¿qué pasa en el movimiento obrero? Pues que también hay dos tendencias, socialismo y anarquismo. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Los partidos dinásticos, dices, pues que los partidos dinásticos son unos inútiles, son hechos fatal. Sí, pero es que mira, es que todos están divididos. Carlismo dividido, republicanos divididos, el movimiento obrero dividido. Y esto le viene bien a los partidos dinásticos. ¿Cuál será el problema? El problema será cuando en el 1931, que es cuando acaba la restauración,
los republicanos se unen. Entonces, cuando los republicanos se unen, sí que son capaces de vencer a los partidos dinásticos, pero hasta que no se unen, no. Por lo tanto, estas divisiones internas, estas divisiones solamente favorecen a los partidos dinásticos. Y por eso los partidos dinásticos se mantienen en el poder, gracias a estas divisiones internas, porque no aunan fuerzas. Movimiento obrero, socialismo y anarquismo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos socialismo, por un lado, tenemos al PSOE, que entra, cuyo líder es Pablo Iglesias, que entra en el Congreso por primera vez en el 1910 y se dedica a pactar. El PSOE tiene unas ideas muy claras a favor de los obreros y por lo tanto va a intentar pactar con quien sea para que se hagan realidad estas cosas. En esto son astutos, son listos y se aprovechan del oportunismo de pacto. Además, recuerda que el PSOE, el socialismo, tenía un sindicato. Recuerda Partido Socialista Obrero Español, ¿eh? Y en el caso del sindicato UGT, Unión General de los Trabajadores. Y la UGT era el sindicato, cuyo líder es Largo Caballero. Ojo con Largo Caballero porque tendrá largo recorrido y de hecho será presidente de España durante la Guerra Civil. Largo Caballero, líder de UGT. ¿Qué sucede? También en esta época, a más de la Primera Guerra Mundial, hay otra cosa que es que en Rusia se están pegando, ¿vale? En Rusia hay un jaleo también muy gordo. De hecho, es cuando hay que suceder a Lenin, que es el que está, digamos, en Rusia, y está Trotsky y Stalin, que se disputan el poder frente a ver quién sucede a Lenin. Y ahí es cuando las ideas comunistas, bolcheviques, comienzan a llegar a España. Y esto hace que dentro del PSOE haya gente que asuma la idea comunista, las ideas estalinistas, que diríamos. Y esta gente va a irse del PSOE y van a fundar el Partido Comunista Español, con gran influencia en el norte de España. Y este Partido Comunista Español pues será un partido político que se crea en el 1921, y es la escisión del PSOE, con estas ideas más estalinistas, más comunistas. Por cierto, socialismo sobre todo lo encontramos en Madrid, en Andalucía y en el norte de España. En cambio, el anarquismo lo encontraremos más en Cataluña, en Valencia, en Aragón y en Andalucía incluso. Esto en cuanto al socialismo, ¿sí? En cuanto al comunismo, como digo, pues más en Cataluña, en Aragón, en Valencia, en Andalucía. ¿Y qué tenemos del anarquismo así importante? Pues mira, es importante, tenemos que estaba en el 1907, nos encontramos con Solidaritat Obrera. Solidaritat Obrera, que es como una organización que un poco dinamiza los distintos grupos de trabajadores de Barcelona y se dan cuenta de que necesitan un sindicato urgentemente. Necesitan un sindicato, porque esto hace agrupaciones de trabajadores, un sindicato donde estén todos los trabajadores. Y por eso en el 1910, Solidaritat Obrera crea la Confederación Nacional de los Trabajadores, la CNT. Y la CNT será entonces el sindicato anarquista que luchará contra el capitalismo, pues mediante las huelgas, la revolución, etc. Y esto, por lo tanto, serían los 4 grandes grupos de oposición. Como digo, idea clave, hay unas reformas de los partidos dinásticos y hay una oposición de estos 4 grupos. ¿Por qué los partidos dinásticos se salen con la suya? Porque hay una división. Y como hay una división, pues los partidos dinásticos siguen venciendo y siguen haciéndose fuertes. Así que nada, espero que os sea útil y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Mucho ánimo!